Aviso: el siguiente programa no es apto para menores de edad, ni para personas sensibles a descripciones violentas, por lo que sugerimos discreción. Esto es Sopor Enigma Podcast, la historia del Escuadrón 731. Comenzamos. El Escuadrón 731 de la milicia japonesa llevó a cabo durante 10 años cruentos experimentos mal llamados científicos a miles de cientos de civiles durante la Segunda Guerra Mundial, experimentando en ellos armas químicas, biológicas y explosivos, dejando una indeleble marca en la historia moderna de la humanidad poco conocida, ganándose el odio y la desaprobación mundial. El Escuadrón 731 fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés que llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos vivos durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que data de 1939 a 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Fue responsable de algunos de los más horribles crímenes de guerra cometidos en la época moderna. Oficialmente conocido por el Ejército Imperial de Japón como el Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político Kempeitai. Fue inicialmente como una sección política e ideológica de la Policía Militar Kempeitai, con la intención de contrarrestar la influencia político-ideológico de los enemigos y reforzar el sistema de unidad militar. El escuadrón fue camuflado como un módulo de purificación de agua situado en el distrito de Pingfang, al noreste de la ciudad china de Harbin, parte del gobierno títere de Manchukuo. Operó a través de la propaganda política japonesa y como un emblema ideológico de la rama política del ejército llamada Kodoha, también conocido como el Partido Bélico. En la primera fase, esta sección actuó en contra de la propaganda comunista, pero extendió sus responsabilidades en otras direcciones, tanto en Japón como en el extranjero. Se convirtió en un equivalente aproximado del partido nazi alemán. Promovió la creencia en la supremacía racial japonesa, teorías racistas, contraespionaje, investigación, sabotaje político e infiltración en las líneas enemigas. Estuvo ligado con la policía militar y ordinaria, servicio de inteligencia y partidos nacionalistas regionales de Manchukuo, además de un destacamento en el servicio secreto japonés en la región. Hasta 10.000 personas, tanto civiles como militares, de origen chino, coreano, mongol y ruso, fueron objeto de la experimentación dirigida por el Escuadrón 731. Algunos prisioneros de guerra estadounidenses y europeos igualmente murieron a manos del Escuadrón 731. Aparte de eso, el uso de armas biológicas desarrolladas por el programa de armamento bioquímico del Escuadrón 731 resultó en decenas de miles de muertes en China, posiblemente 200.000 víctimas según algunos cálculos. El Escuadrón 731 fue uno de los muchos destacamentos usados por las Fuerzas Armadas japonesas para la investigación sobre agentes biológicos para la guerra. Otras unidades tácticas y administrativas fueron el Escuadrón 516, el Escuadrón 543, el Escuadrón 733. Muchos de los científicos implicados en el Escuadrón 731 continuaron con sus prominentes carreras en política, educación, negocios y medicina.
Algunos fueron arrestados por las fuerzas soviéticas y procesados en los juicios sobre crímenes de guerra de Khabarovsk. Otros se rindieron a los estadounidenses, recibiendo amnistía a cambio de acceso a la información que habían recopilado. Debido a su brutalidad, las acciones del Escuadrón 731 han sido denunciadas hoy en día por las Naciones Unidas como crímenes de guerra. En 1932, el suyo, teniente general Shiro Ishii, fue puesto al mando del Laboratorio de Investigación del Ejército sobre Prevención Epidémica. Él y sus hombres construyeron el campo de prisioneros Shong-ma, cuyo edificio principal fue conocido a nivel local como la Fortaleza de Shong-ma, una prisión experimental ubicada en el poblado Bei-Ingho, a 100 kilómetros al sur de Harbin. Las vías ferroviarias manchúes fueron colocadas para el transporte de materiales y equipamiento. Ishii organizó al grupo secreto de investigación Unidad Togo para la coordinación de estudios químicos y biológicos. Una fuga de reos en 1934 y una explosión en 1935 obligaron a Ishii a suspender las operaciones de la fortaleza Shong-ma. Posteriormente, Ishii se trasladó a Pingfang, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de Harbin, para instalar un complejo nuevo de mayores dimensiones. Más tarde, esta unidad fue incorporada al ejército de Guangdong como el Departamento de Prevención Epidémica, pero fue dividida simultáneamente en la unidad Ishii y la unidad Wakamatsu, con un comando central en Sinking. A partir de 1941, todas estas unidades fueron conocidas colectivamente como el Departamento de Prevención Epidémica y Purificación del Agua del Ejército Guangdong o Escuadrón 731 como sobrenombre. Ellos tuvieron el respaldo de los cuerpos imperiales de la juventud, la Universidad de Investigaciones Japonesas y el Kenpentai. Algunas fuentes los relacionan con el Saibatsu Matsui, monopolio del cultivo de amapola en Manchukuo para la producción de heroína. El Escuadrón 731 estaba compuesto por 8 divisiones, de las cuales nombraremos 3 que se encargaba en emplear sus atroces experimentos a seres humanos. La División 1 efectuó investigaciones sobre peste bubónica, cólera, carbunco y tuberculosis empleados en seres humanos. Para tal fin, se construyó una prisión con capacidad para 300 o 400 prisioneros. La División 2 se ocupaba de probar las armas biológicas, centrándose en el diseño y manufactura de aparatos para esparcir agentes patógenos y parásitos. División 3 se ocupaba de producir proyectiles cargados con agentes patógenos. Estaba acantonada en Harbin. Cabe mencionar y recalcar que todo esto se hacía sobre seres humanos. Vivisección. La vivisección es un procedimiento exploratorio al ser vivo que a lo largo de la historia de la humanidad se ha practicado de manera invasiva, tanto en seres humanos como en animales, con el fin de visualizar la morfología y su correlación con la función orgánica. Los prisioneros de guerra fueron sometidos a vivisección, disección cuando aún se está en vida, sin anestesia. Las vivisecciones fueron realizadas a prisioneros infectados con diversas enfermedades. Los científicos llevaron a cabo cirugía invasiva en los cautivos, eliminando órganos para estudiar los efectos de la enfermedad sobre el cuerpo humano. Estas fueron practicadas mientras los pacientes estaban vivos porque se creía
que el proceso de descomposición afectaría los resultados. Los presos infectados y diseccionados se encontraban hombres, mujeres, niños y lactantes. Las vivisecciones fueron también perpetradas en mujeres embarazadas, algunas veces embarazadas por los mismos doctores, y los fetos eran extraídos. Las extremidades de los prisioneros eran amputadas con el fin de estudiar la pérdida de sangre. Estos miembros quitados fueron algunas veces vueltos a unir del lado contrario del cuerpo. Otras veces, las extremidades de los prisioneros eran congeladas y amputadas, mientras otros miembros eran congelados y después descongelados para analizar los efectos de la gangrena y la putrefacción resultante sin tratamiento. A algunos prisioneros se les extrajo quirúrgicamente el estómago y se les ligó el esófago a los intestinos. Partes del cerebro, pulmones, hígado, etc. fueron extirpadas de algunos prisioneros. Shiro Ishii. En el marco de este proyecto, hubo una cara visible que llegó a ser conocido como el Mengele japonés, en referencia al doctor Joseph Mengele, médico que utilizó a los prisioneros en Auschwitz para experimentos médicos. Como Mengele, Ishii había estudiado medicina y acabó destinado en el ejército imperial japonés. En 1927 viajó a Europa y Estados Unidos como agregado militar para estudiar el uso de armas químicas y bacteriológicas. A su regreso a Japón, consiguió prestigio como epidemiólogo cuando fue capaz de contener un brote de meningitis. Y con la invasión manchuria en 1931, Ishii tuvo la oportunidad de llevar a cabo sus experimentos en la unidad 731. También como Mengele, Ishii no fue condenado en los juicios de posguerra. El médico alemán había escapado y pasó sus últimos años en distintos puntos de Sudamérica, mientras que el criminal japonés esquivó a los tribunales y llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para eludir cualquier tipo de condena en los juicios de Tokio, en los que se juzgó a los criminales de guerra japoneses. Ishii entregó información sobre sus experimentos a los americanos a cambio de inmunidad y pudo permanecer en su país hasta el final de su vida. El responsable de la unidad 731 murió en Tokio el 9 de octubre de 1959 a los 67 años de un cáncer de garganta. La pesadilla acabó en 1945 con el fin de la guerra. Con la invasión soviética de Manchuria, los miembros del escuadrón trataron de borrar todo rastro de sus actividades en el complejo de Harbin. Ejecutaron a los últimos prisioneros, intentaron destruir las instalaciones sin éxito e incluso soltaron ratas y pulgas infectadas. Miles de personas murieron en la región a causa de esta última represalia. La historia que sigue al final del escuadrón es la de una triste inmunidad. A diferencia de lo que ocurrió a criminales de guerra nazis, Estados Unidos prefirió mirar hacia otro lado y ofreció un trato favorable a los comandantes de la unidad, empezando por el propio Ishii, si a cambio informaban con detalle de todos los experimentos de la guerra biológica. En un contexto ya de Guerra Fría, los estadounidenses consideraron que todos estos datos podían ser de gran utilidad y temían que cayeran a manos soviéticas. Así fue como en los juicios de Tokio de 1946, el equivalente para Asia-Pacífico de los juicios de Nuremberg, se pasó de puntillas por el asunto. Hubo condenas, pero posteriormente se rebajaron
sustancialmente. La inmunidad no fue total. En el bando soviético sí que se juzgaron muchos de estos crímenes en el proceso de Jarabots, por el cual una docena de altos mandos del ejército japonés fueron condenados a penas entre 2 y 25 años en campos de trabajo. Sin embargo, la opinión pública mundial tuvo más bien un conocimiento vago de estos hechos y durante décadas parecía que la receta del olvido había funcionado. En torno a los años 80 del siglo pasado, salieron a la luz en la prensa los estremecedores relatos del Escuadrón 731. Al mismo tiempo, las autoridades chinas comenzaron a desenterrar los hechos y a exigir un perdón a Japón. Esto fue la cruenta historia del Escuadrón 731. Sopor Enigma Podcast. Gracias por escucharnos.